Lo primero de todo, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por responder a la encuesta que te he traído hasta este enlace. Pero no me voy a entretener mucho más, así que vámonos directamente con las 3 razones que puede que sean las razones por las cuales no estás encontrando trabajo en ciberseguridad. Y que nos van a servir tanto si estamos empezando como si ya llevamos experiencia en otro campo y queremos migrar a la ciberseguridad, o si ya estamos trabajando en ciberseguridad y queremos escalar, ¿vale? Y ir a un trabajo más senior. El primero de todo ello, vamos como a lo antiguo, con bolígrafo, es que no sabes trabajar, ¿vale? Pero no os enfadéis, ¿vale? Esto se aprende. No sabes trabajar. ¿Ya que me estoy refiriendo? No sabes trabajar. Principalmente, el mayor problema que yo me encuentro y que he visto reflejado en compañeros es que estamos muy puestos en cosas técnicas, a nivel de técnicas, tácticas, procedimientos de cómo atacar, cómo explotar vulnerabilidades, pero no en el día a día del trabajo, que es muy, muy diferente y va a requerir de nosotros otras capacidades que se consideran súper importantes en la empresa, pero que no estamos teniendo en cuenta. Es decir, nos formamos en plataformas de entrenamiento como puede ser Hack the Box, TryHackMe, Proving Grounds, que nos aportan mucho conocimiento técnico, pero nos dejamos por el camino otro conocimiento que también se valora y que es imprescindible a la hora de buscar y de encontrar trabajo. ¿Y a qué me refiero? A habilidades complementarias. También las podemos llamar, como últimamente es muy habitual, soft skills o habilidades blandas, que en castellano siempre suena peor, que básicamente es saber trabajar en equipo, ser capaz de trabajar con tus compañeros, que parece muy fácil, pero hay gente que quizás no se desenvuelve bien a nivel de dotes sociales, de estar colaborando con compañeros y trabajando codo con codo, aunque estemos en remoto, sino en la comunicación, el reparto de tareas, la gestión de los egos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que, por ejemplo, el primer ejemplo sería esa parte de trabajar en equipo. Otro ejemplo sería el ser capaz de resolver problemas que nos puedan aparecer en el día a día, como algo no esperado en el cliente, en el proyecto en el que estás, saber cómo responder y la adaptabilidad, adaptarse a esos cambios o a esos problemas que nos puedan aparecer. Eso se puede ir entrenando, ¿vale? Lo bueno de este tipo de habilidades es que se pueden ir entrenando y por lo tanto vamos a poder mejorar siempre. No tiene por qué ser en base a experiencia en el trabajo, sino en experiencia en tratar con personas, en gestión de compañeros, como he dicho antes, adaptarnos a posibles cambios de la mejor manera posible, demostrando una cierta resiliencia que permita a nuestra empresa ver que somos un perfil que puede hacer diferentes tipos de tareas, aunque no siempre sea la soñada, ¿vale? Aquí habla la experiencia, a veces te toca hacer cosas que no te gusten y es parte del trabajo. Obviamente vamos a intentar que eso sea la menor parte del tiempo posible, pero cuando nos toque nos va a tocar un poco apoquinar y aceptarlo, pero sacarlo de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque ante todo vamos a ser buenos profesionales. Si nos toca hacer una tarea que no nos guste, no por ello la vamos a hacer mal para que no nos la vuelvan a pedir, sino que la vamos a hacer siempre al 100%, de la mejor manera que seamos capaces. Aquí os voy a contar una pequeña anécdota en mis años de experiencia. Yo no empecé en ciberseguridad, empecé programando. Cuando vi que no me gustaba y no se me daba bien y no quería que fuera lo que me dedicaba el resto de mi vida, cambié de palo y llegué a ciberseguridad. Yo no sabía lo que era la ciberseguridad y aterricé en un equipo de revisión de código fuente en el que me formaron para dedicarme a ello. Y bueno, a mí me empezó a gustar. Y lo mejor de todo es que tenía al lado el equipo de hacking, que hacían auditorías y pentesting a aplicaciones web, móviles, wifi, etcétera. Y eso me permitió esa parte del trabajo en equipo y de irte a tomar un café con tus compañeros, etcétera. Me permitió empezar a escuchar palabras y tecnicismos relacionados con el mundo del hacking. Lo cual me lo llevaba en la mochila y me llevaba tarea a casa, no por tener que trabajar desde casa, sino porque yo empezaba a investigar, empezaba a buscar información desde casa, de esas palabras que al principio no sabía de qué estaban hablando, cuando hablaban de SQL Injection, Cross-Site Scripting, no tenía ni idea de qué hablaban, una reverse shell. Y yo llegaba a casa, lo buscaba, me decía, ah, qué chulo, ¿y esto cómo se hace? Y empezaba a investigar por mi cuenta, a montarme laboratorios en local. A día de hoy eso quizás no hace falta, pero sí la curiosidad. Yo llegué a leerme la OWASP Testing Guide, que no sabía lo que era OWASP, pero solamente para entender qué vulnerabilidades existían, qué era lo que hacían mis compañeros y luego por supuesto les preguntaba y ellos, gracias a Dios, me fueron enseñando, hicieron que de repente yo quisiera dedicarme a la parte del hacking y enfocar todos mis esfuerzos en ello. Y para ello
El segundo o la segunda razón, que puede ser uno de los factores determinantes, es que te falta formación específica en lo que te quieres dedicar. En este caso, pentesting y hacking. ¿A qué me refiero con formación específica? Independientemente de si tienes formación reglada, que aquí en España son grados, una carrera o incluso másters, me refiero a certificaciones más o menos técnicas que te hayan dado unos mínimos en ciertos conocimientos. Eso es lo más reconocido, pero también lo más caro. Pero yo me voy ya a formaciones del día a día, desde cosas gratis que nos podemos encontrar en internet, canales de YouTube, medios de divulgación, a cursos específicos que quizás no son tan conocidos, pero que te van a formar en algo específico, ¿vale? Yo, cuando empecé, me hice webinars gratuitos, no gratuitos, en el que me explicaban desde cómo funcionaba Metasploit y qué era para usarlo más allá de un MSF Console y lo básico, a, oye, cómo desarrollar mis primeros scripts en Python, cursos que eran muy cortitos, pero a lo mejor costaban, yo qué sé, 20 euros, 50 euros, un webinar de una tarde y a lo mejor luego eran 3-4 horas con dudas, pero que a mí me sirvieron para ir poniendo los cimientos y la dirección hacia lo que me quería encaminar. Y yo todo eso lo incluía en el currículum. Daba valor a la formación que me acercaba a dedicarme a ciberseguridad. En este caso ya no solo ciberseguridad, sino al área de hacking. Hasta que una empresa finalmente me dio la oportunidad. Y ahí os prometo que hice un montón más de cosas. No solamente hice hacking y pentesting, sino que toqué muchos palos, toqué 27001, toqué proyectos internos que no tenían tanto que ver con esto, sino era más relacionado con política, más Word, más Excel. Y a mí todo eso me sirvió para saber qué es a lo que me quería dedicar y qué no, pero eso no quiere decir que no lo hiciese. Así que, de momento, aprender a trabajar en todos los entornos posibles y formarnos específicamente en lo que nos interese. Y no tiene por qué ser solamente con formaciones oficiales. Y la tercera razón quizás es que hablas en chino. Y si hablas en chino, no te entiendo. ¿Y a qué me refiero? Obviamente no es que hables en otro idioma, me refiero a que no entiendo cuando hablas, ¿vale? Cuando me explicas lo que has hecho, me voy otra vez a la parte técnica, lo entiendes tú para ti, pero no eres capaz de verbalizarlo y de explicárselo a un compañero. Y mucho menos explicárselo a tu madre, a tu padre, a tus abuelos. Porque no eres capaz de bajarlo a tierra y explicarlo de manera sencilla, porque hay muchas veces que no entiendes lo que haces. Ejecutas porque sabes que es así y funciona. Pero, ¿qué hay detrás de esos comandos que has mandado? ¿Qué hay detrás de la vulnerabilidad que estás explotando? Quizás sabes su nombre, pero no entiendes cuál es el impacto que tiene. Y eso es vital en el trabajo, porque te va a tocar hablar con diferentes equipos. Puede que sean técnicos y que entonces os entendáis porque los dos sepáis de ciberseguridad. Puede que sean desarrolladores, tenéis, bueno, la parte de la tecnología, pero quizás ellos no tienen por qué saber nada de ciberseguridad, igual que a lo mejor tú no tienes por qué saber a su nivel de programación. Puede que sea un perfil más de gestión, que sean responsables, que por supuesto tampoco tienen por qué saber de seguridad y se lo tienes que explicar, para que vean el riesgo de que esa vulnerabilidad que has encontrado es alto y por qué tienen que resolverlo, cuál es el impacto, cuáles son las consecuencias de que no lo arreglen y por qué pone crítico en lugar de medio, aunque ellos prefieran que ponga medio para que los colores ayuden. Necesitas ser capaz de explicarlo. Y por supuesto, estamos hablando de criticidades, estoy hablando de explicar vulnerabilidades. Tienes que saber hacer el informe. El informe va a reflejar todo el trabajo que hayas hecho durante tu pentesting, tu auditoría, ya sea web, ya sea móvil, del tipo que sea. Necesitas ser capaz de reflejarlo. Y para ello tienes que entender la vulnerabilidad, tienes que saber coger las evidencias correctas para que una persona pueda hacer el paso a paso y replicarla. Y eso implica que necesitas hacerte entender, escribir, a la hora de comunicarte también de manera oral, escrita. Necesitas que sea lo más claro posible para que no quepa dudas del proceso y de lo que estás explicando. Sobre todo aquí los mayores problemas es cuando no se entiende el impacto de las vulnerabilidades, únicamente te preocupas estás acostumbrado a temas o acostumbrada a temas de CTFs, entras, rompes, coges tus flags y te vas. No sabes cuántas vulnerabilidades has encontrado por el camino, pero has encontrado el camino y has conseguido el objetivo. En el entorno de trabajo es un poquito diferente y por eso yo te recomiendo que te pongas las pilas en este punto, ¿vale? Porque es muy importante la comunicación, como he dicho, ya sea verbal, ya sea escrita, es vital para marcar las diferencias. Y esto nos lo llevamos a la entrevista de trabajo. El punto cero. Una vez que haya pasado nuestro currículum, ese primer filtro y tengamos la primera entrevista, tienes que ser una persona cercana que sea capaz de explicar qué ha estudiado, a qué se dedica, qué le gusta. Luego ya estará la técnica. Normalmente
entrevista personal, entrevista técnica, pero ahí tú te tienes que expresar de la manera más correcta posible. Sé que es muy fácil decir que estés tranquilo o tranquila, pero ¿quién mejor que tú para hablar de ti mismo? Siempre lo digo, y es verdad que tenemos que mejorar también nuestra imagen de nosotros mismos, esa autoimagen que tenemos, esa manera de vernos y de ser capaces de vendernos, porque al final, como he dicho, somos las mejores personas y los que mejor nos conocemos para hablar de lo que sabemos y de lo que no. Ser sinceros y, por supuesto, pues bueno, llegar a mejorar en ese punto. Y hasta aquí un poco el vídeo. Os he dado las 3 razones. Por hecho, la de no saber trabajar, la de la formación específica y la de hablar en chino, que lo he puesto aquí, pero te quería escribir y es que al final se me ha ido. Recordad la formación específica en aquello a lo que queréis dedicaros, el no hablar chino, no el idioma, por supuesto, no seáis tiquismiquis, ¿vale? No hablar en chino, estas serían las 3 cosas. Pero además, antes de despedirme, quería deciros un extra, ¿vale? Y es que también hay un problema y es que a veces estamos en plural en el sector, estamos hablando de unas expectativas salariales irreales. Estamos en un sector que está por encima de la media en tecnología, independientemente del país en el que estemos. Es un sector que fuera de España se paga súper bien, pero tenemos que conseguir o llevar a cabo un paso a paso para conseguir esos sueldos con los que soñamos. Experiencia real y de hace ya unos años. Gente muy joven con el OSCP, que eso ya quiere decir esas capacidades técnicas, pero sin experiencia, presentando el currículum y que cuando les llaman piden cantidades que para mi gusto están por encima de lo que se paga en España, a lo mejor 40.000 euros. Obviamente la respuesta va a ser no. Es posible, y seguro que hay casos y excepciones en las que lo han conseguido, pero tenemos que ser realistas. Tenemos que ver cuál es nuestro conocimiento, por supuesto saber vendernos bien e intentar cobrar lo máximo posible, pero no cosas que se salen un poco de lo que estaba hablando, ¿no? De ser realistas. Ahora sí, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Son un poco las 3 claves que yo he analizado un poco en base a mi experiencia, que muchas veces hacen que después de esas entrevistas no pasen los candidatos a la siguiente fase. Y nada, espero que os haya gustado. Cualquier comentario que queráis hacerme al respecto, recordad, podéis hacérmelo a través de las redes sociales de Securities. Así que no os doy más la chapa, nos vemos, adiós.